Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar nuestro evento programado para el día de hoy a las 12 del Día de Cuba. Nos complace que nos puedan acompañar en este momento de reflexión sobre el cierre del espacio cívico en Cuba, en especial porque justo hoy comienzan a realizarse las actividades en relación con la visita de Eamon Gilmore a Cuba. Eamon Gilmore es el representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos. Justo en la mañana de hoy vimos un tuit de su cuenta oficial en el que anunciaba que ya comenzaban hoy sus actividades en La Habana, y justo en la mañana también vimos noticias sobre que ha empezado ya la represión en Cuba a los activistas, a los prisioneros políticos, para justamente impedir que se escuchen sus voces en este momento en que se deben desarrollar las reuniones correspondientes al cuarto diálogo entre la Unión Europea y Cuba en relación con los derechos humanos en el marco del Acuerdo de Diálogo y Cooperación Política entre la Unión Europea y Cuba. Nuestra organización en el día de ayer, que llegaba Eamon Gilmore a Cuba, emitió sus posicionamientos. Tenemos la expectativa de que Gilmore pueda reunirse con personas de la sociedad civil, con miembros de la sociedad civil independientes, con familiares de presos políticos, y que puedan ellos entonces contarles a viva voz y en primera persona cuál es la situación real de los derechos humanos en Cuba sin la mediación de la voz estatal, acostumbrada a maquillar el escenario cubano. Nos gustaría también, como parte de nuestros reclamos a Gilmore, que además pueda solicitarle al Estado unas visitas a los centros de detención del país, Justicia UNCJ y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, que justamente se hizo público su trabajo el 24 de agosto en un espacio en Facebook similar a este. Hacemos seguimiento mensual de qué sucede en las cárceles cubanas, y es muy triste, es muy lamentable contar que son más de 100 eventos mensualmente sobre violaciones a los derechos humanos en los centros de detención del país. Desde finales de la década de los 80, ninguna organización ha visitado las prisiones de Cuba, al menos no se ha hecho público ningún informe que pueda dar cuentas de estas visitas. Y la última vez que un medio de prensa internacional entró a una prisión cubana fue en el año 2013. Incluso los reportes de los medios de prensa que en esa ocasión estuvieron en Cuba dieron a conocer que esta fue una visita guiada y que no se permitió la conversación con los presos políticos. Esto fue un reporte de BBC, y asimismo con esas palabras hizo saber cómo había sido el tratamiento a esas visitas a las prisiones. Nos preocupa muchísimo. Justo en esta semana, al inicio de esta semana, supimos de la muerte de un manifestante del 11 de julio en prisión por negligencia médica. Las negligencias médicas, la falta de atención médica, la negación, es el segundo tipo de eventos que mensualmente reportamos desde el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas que acontece a las personas privadas de libertad. Entonces nos preocupa muchísimo qué está sucediendo allí, y nos preocupa muchísimo que es el Estado, que es el MININ, la única instancia de fiscalización de las prisiones, justo porque las leyes cubanas así lo determinan. Sería un buen momento para que la Unión Europea pueda acercarse a las prisiones y constatar en primera persona qué es lo que está sucediendo allí. Por supuesto, nos gustaría tener constancia de que estas visitas no serán nuevamente como sucedieron en el 2013. Nos gustaría que en estas visitas también puedan participar familiares de presos políticos, expresos políticos y otros actores legítimos, legitimados de la sociedad civil, que puedan dar cuenta de que eso que se está mostrando en las prisiones se corresponde con el día a día de la vivencia en Cuba, y a lo que distintas organizaciones hacemos seguimiento mensual. Tenemos un reporte mensual desde el Centro de Documentación de Prisiones justamente sobre este tipo de eventos. Nos gustaría también que Eamon Gilmore pueda hacer pronunciamientos públicos y contundentes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, que se exprese en favor de que los cubanos podamos justamente tener acceso a la libre expresión, que podamos disfrutar de nuestra libre expresión, que podamos disfrutar de los derechos de manifestación y asociación pacíficas, y que sean declaraciones contundentes.
Exigimos que se esté velando constantemente porque el Estado cubano dé unos mecanismos precisos y a corto plazo para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y en la isla, y pedimos que si estas garantías no son ofrecidas por el gobierno cubano, se suspenda el compromiso, el diálogo de cooperación, el acuerdo de cooperación y diálogo entre Cuba y la Unión Europea. Han pasado varios años desde que este acuerdo se comenzó a implementar. Han sido varios los pronunciamientos de eurodiputados para hacer efectivo el cumplimiento de las cláusulas que garantizan la garantía de los derechos humanos en Cuba, y hasta ahora no ha sucedido este tipo de posicionamientos en favor de los derechos humanos en Cuba. Entonces, si en los últimos años, desde que justamente se ha comenzado a implementar este acuerdo de diálogo y cooperación, es justamente cuando se ha cerrado más el espacio cívico en Cuba, cuando hemos visto más violaciones de derechos humanos en Cuba, entonces hay un indicio de que justamente este acuerdo de diálogo y cooperación no está siendo efectivo, no está funcionando a los efectos que debía funcionar, y no está siendo ya un mecanismo de coerción para justamente que se cumplan los derechos humanos en el país. Hemos visto también que ya ha comenzado el asedio, la represión a los activistas, a los presos políticos. Comentaba en esta mañana, justo compartimos un posicionamiento en relación con esto. Hemos visto que Fernando Vázquez, el doctor Fernando, como le conocemos en las redes, está en estos momentos bajo una situación ilegal de reclusión domiciliaria, y el profesor Pedro Albert, manifestante del 11 de julio, manifestante del 15 de noviembre, está aún desaparecido en paradero desconocido desde la tarde de ayer. Entonces hicimos un posicionamiento claro, exigimos que la Unión Europea en Cuba, que la representación de la Unión Europea en Cuba tenga un posicionamiento que pida por la garantía de los derechos de los activistas, de las personas que están en Cuba, y que quisieran también expresar a Eamon Gilmore desde el espacio público y desde las redes sociales cuáles son sus expectativas con este viaje y cuáles son también sus demandas. Yo soy Camila Rodríguez, soy la directora de Justicia en CJ, y voy a estar monitoreando las redes en lo que sucede en este evento, de modo tal que si tenemos más noticias sobre el acontecer en Cuba, tanto de posicionamientos de Gilmore como del Estado cubano, como de la sociedad civil, si tenemos más noticias sobre represión, pueda compartirla acá con ustedes en vivo. Y voy a dejar la palabra entonces a Eileen Lombard, que es quien está haciendo las labores de coordinación de Justicia 11J. Eileen Lombard también es fundadora de la organización. Hasta este momento se había mantenido prácticamente haciendo trabajos y actividades tras bambalinas, pero aquí está Eileen hoy con nosotros. Y le doy la bienvenida para que entonces ella pueda presentar al resto de nuestros invitados y continuar con nuestro momento de reflexión sobre el cierre del espacio cívico en Cuba. No se escucha. Eileen, perdona que interrumpa, no te estás escuchando, por favor. Vamos a pausar un momentico en lo que vemos qué es lo que está pasando con la transmisión. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Camila, por introducir el espacio. Gracias, Catherine, por estar. Vamos a estar hablando hoy del cierre del espacio cívico en Cuba, marcando como punto de partida, digamos, el 15 de noviembre, pero sabemos que ha habido muchos otros acontecimientos anteriores que dan prueba de la represión a la oposición, a la disidencia, a la ciudadanía en general. Hoy nos van a acompañar Catherine Bisquet. Vamos a estar conversando también con Pedro López, y es posible que más tarde se incorpore Marisol Peña, que está en México y prometió acompañarnos. Para comenzar, queríamos mostrar un video que ha realizado Justicia en CJ, en el que
recontamos algunos de estos sucesos relacionados con el 15 de noviembre y hacemos una especie de balance de lo que han sido los últimos años. Ahora se aparecen con una supuesta marcha pacífica. No es más que una escalada en el modo de actuar contra la revolución y un desafío a las autoridades y al Estado de derecho socialista refrendado en nuestra Constitución. What we would say is that all those detained for exercising their rights must be promptly released. Due process guarantees, including access to a lawyer, habeas corpus, and contact with the family should be ensured in all cases to prevent human rights abuses. And basically, we would say that states have the obligation to create and guarantee a context that is conducive for the protection of human rights. Joel Acosta, periodista independiente y activista cubano, tuvo que salir del país ante la presión de la seguridad del Estado, según las denuncias que él mismo realizó estando en la isla. Yo no sé de qué entrevista me están hablando, yo no sé para qué me estarán citando nuevamente estos esbirros de la tiranía. He sido marginado, he sido hostigado, reprimido y perseguido por oficiales del Departamento de Seguridad del Estado. He sido víctima de golpes y maltrato en la unidad de la PNR de Baracoa por oficiales del MININ y del Ministerio del Interior. Sí, gracias por el video a todo nuestro equipo. A continuación voy a comentar un poco alguna información actualizada que tenemos sobre este tema. Luego voy a conversar con los invitados y vamos a tener como un momento final de preguntas al público, que por supuesto todo esto va a estar quizás interrumpido, digamos, por la actualización en vivo de lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo. Habíamos convocado para este espacio a hablar sobre el cierre del espacio cívico en Cuba. Sin embargo, creo que es importante primero definir de qué hablamos cuando hablamos de espacio cívico. De acuerdo a las Naciones Unidas, a un documento de trabajo que presentaron en 2020, el espacio cívico es el entorno que permite a las personas y a los grupos participar de forma significativa en la vida política, económica, social y cultural de la sociedad. En ese sentido, un espacio cívico abierto se sustenta en los canales formales e informales a través de los cuales los individuos, los grupos de la ciudadanía pueden desempeñar un papel en el diseño de políticas y contribuir en los procesos de toma de decisiones políticos y de consolidación de la paz. Por supuesto, esto requiere
la existencia de mecanismos que permitan el acceso efectivo a la información. Entre estos mecanismos podemos mencionar el derecho de reunión, de asociación, así como la libre expresión de opiniones disconformes. En el caso de que haya reducción del espacio cívico, por supuesto, esto debilita las democracias e implica un deterioro general de los derechos humanos. De acuerdo con los propios parámetros de la ONU, entonces, en Cuba el espacio cívico se encuentra cerrado. Se perciben mecanismos de censura indirecta contra la prensa, en primer lugar. En segundo, normas que imponen restricciones arbitrarias al registro, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como la aplicación de sanciones administrativas o judiciales desproporcionadas con motivo del trabajo, tales como multas, suspensión o disolución forzada. En tercer lugar, hemos visto actos de intimidación o represalias, así como la estigmatización y el hostigamiento contra los diferentes actores de la sociedad civil. En cuarto, la criminalización de la protesta y detenciones arbitrarias. Y en quinto lugar, graves violaciones a los derechos humanos que se explicitan en la desaparición forzada y en ejecuciones extrajudiciales. Un momento clima de esto, digamos, fue la intervención de Díaz-Canel en Televisión Nacional el 11 de julio de 2021, alentando a reprimir a quienes se manifestaban pacíficamente en las calles, y la posterior entrada en vigor del nuevo Código Penal, que ha institucionalizado aún más la represión que ya se encuentra instalada por completo en el discurso oficial. En un primer reporte anual que preparó nuestra organización, que se llamó Un Año Sin Justicia y fue publicado junto a Cubalex, sistematizamos diferentes eventos de protesta que marcan la escalada de represión. Entre ellos hablamos de los acontecimientos relacionados con la represión al movimiento San Isidro, la detención de Luis Robles el 4 de diciembre de 2020, mientras llevaba aquel cartel pidiendo libertad y fin de la represión, la agresión a artistas e intelectuales el 27 de enero de 2021 en las afueras del Ministerio de Cultura, la detención de Michael Osorbo por los hechos del 4 de abril fuera de la sede del movimiento San Isidro y la represión de la manifestación del 30 de abril de 2021 en la calle Obispo en La Habana. Luego de eso, también la represión a la convocatoria a una marcha cívica por el cambio en Cuba que fue convocada por la plataforma Archipiélago el 15 de noviembre. Este último evento dejó un saldo de 104 personas detenidas, entre ellas 27 que ya se habían manifestado en julio de 2021. Del total de los detenidos en esa ocasión, 5, según nuestros registros, permanecen en prisión. 3 en relación con la causa del 15 de noviembre y 2 por causas recientes en relación con la entrada del nuevo Código Penal. También por la sostenida labor de activismo o de posición opositora de las personas en cuestión, como es el caso de Alejandro Garlobo y de Jesús Fernández Garnier. Las 3 personas que aparecen detenidas a raíz de los sucesos del 15 de noviembre, en el mes que se cumplieron 2 años de los sucesos nacionales, son Roilán Sarra Ferrer, sentenciado a 3 años de privación de libertad, José Eduardo Jardines Rodríguez, condenado a 7 años de prisión por los sucesos del 11 de julio, aunque su detención ocurrió en el escenario de protestas del 15N, y Edillersi Santana, condenado a 2 años y 3 años de privación de libertad, y a quien se le ha negado el cambio a régimen de mínima severidad en 3 ocasiones. En relación con el 11 de julio, Justicia en CJ ha registrado la detención de 1.568 personas. 682 de estas personas permanecen en detención. Luego de los eventos anteriores mencionados, o sea, del 11 de julio y el 15 de noviembre, Justicia en CJ, como grupo de trabajo, ha documentado la realización de 280 protestas en el espacio público en el país. Protestas de distinto tipo y de distinta escala. Hemos considerado que de estas 280, 183 son multitudinarias, 27 grupales, 42 en solitario y también hemos documentado 14 eventos familiares. Sin embargo, hay 14 protestas de las cuales desconocemos el tipo de autoría y que contemplan pintadas de carteles y daños a inmuebles. De las 280 protestas, solo 9 implican daños a inmuebles, digamos, para un 97% de manifestaciones pacíficas
que según su tipología han sido caracterizadas como cacerolazos, o sea, 106 cacerolazos, salida con cartel o pintada de cartel en ropa, pancartas, paredes o muros del espacio público, y de estas hemos documentado 24. 43 ocasiones en las que se ha cerrado la calle, o sea, se conocen estas, se caracterizan como cierre de calles, entre otras quizás menos representativas, como marchas con denuncias transmitidas en vivo en redes sociales, entonación de canciones consideradas antigubernamentales en lugares públicos y que han sido entendidas por las fuerzas represivas como actos de protestas y han ocasionado detenciones arbitrarias. Nuestra organización, por supuesto, sigue trabajando en la clasificación de esas protestas para que se pueda entender mejor el despertar cívico cubano actual. Queríamos también comentar que estas nuevas protestas han dejado un saldo de 259 personas detenidas, de las cuales 111 permanecen en prisión. Hasta donde hemos podido actualizar en este momento, solo 34 de las 111 detenidas actualmente han sido juzgadas o sancionadas. Y los delitos imputados a las personas han sido en correspondencia con los imputados a quienes fueron detenidos en relación con el 11 de julio. O sea, han usado la misma nomenclatura, el mismo tipo de delito. Por ejemplo, desórdenes públicos, propaganda contra el orden institucional, resistencia, desacato. Incluso se ha mantenido el cargo de sedición en al menos 9 de estos 250, o sea, de estas 259 personas detenidas y 111 de las que están en prisión. La más reciente sentencia contra estos manifestantes tiene fecha 3 de noviembre de 2023. Mediante este documento al cual pudimos acceder, vimos que 9 de las personas que protestaron el 10 de octubre de 2022 en la localidad de Güines, Mayabeque, fueron sentenciadas con penas de hasta 7 años de privación de libertad. Con ello suman 940 las personas juzgadas o sancionadas en relación con protestas desde julio de 2021 hasta acá. Son al menos 112, sin embargo, los que han salido al exilio tras su liberación o durante excarcelaciones temporales. De hecho, las personas que hemos convocado para esta conversación hoy son personas que están en el exilio. No nos hubiéramos atrevido a invitar a personas que están en Cuba a que estuvieran con nosotros justamente por miedo a las represalias que esto pudiera tener para ellos. A la vez que expresamos nuestra preocupación en relación con el cierre del espacio cívico en Cuba, queríamos recordar un fragmento de una carta abierta dirigida por Erika Guevara Rosas cuando era directora para las Américas de Amnistía Internacional. En esta carta a los y las jefes de Estado que asistieron a la Asamblea General número 53 de la Organización de los Estados Americanos, Guevara hablaba de que la región no puede seguir por el camino de represión de las protestas, no puede continuar la militarización de las fronteras y la seguridad ciudadana, entre otros temas. Con relación a Cuba específicamente, ella hizo referencia directa a los presos de conciencia José Daniel Ferrer García, Michael Osorbo Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara, a las detenciones de 2021 y al Código Penal. Entonces, bueno, luego de este, digamos, resumen, actualización que hemos hecho, hemos estado pensando en relación con la visita de Gilmore a La Habana y, como decía Camila al principio, tenemos una serie de recomendaciones o acciones que nos gustaría hacer públicas. Camila comentaba muchas de ellas, sobre todo la necesidad de que realice condenas enérgicas y públicas contra la violencia y la represión, que transmita el rechazo a la acción de órganos represivos y a la aplicación de normativas jurídicas, que discuta el tema de la libertad de los presos políticos con los funcionarios cubanos con los que se reunirá, que se reúna con la sociedad civil independiente y las familias de los presos políticos, que pida una visita a las cárceles cubanas con la presencia de actores de la sociedad civil, de familiares de presos políticos. Y por ahora, digamos esto. Habíamos pedido
a Catherine Bisqué que nos acompañara y voy a comenzar entonces con la primera pregunta que tenía para ella. Catherine, primero, muchas gracias por estar aquí otra vez. Muchos ubicamos el primer gran evento de ruptura con el espacio público oficial en el que participaste con tu aparición en una lectura de poesía organizada durante la Feria del Libro, con un pullover diciendo no al 349. De alguna manera, yo siento que ese evento también marcó tu traslado definitivo a una zona más o menos, o sea, de una zona más o menos confortable de la cultura, que tenía que ver con el mundo de la literatura, a otra francamente incómoda, una zona mucho más revolucionaria, mucho más disidente, mucho más situada en la realidad cubana, como fue el Museo de la Disidencia y el Movimiento San Isidro. Pero también con tu participación en diferentes protestas en el espacio público y luego con las consecuencias que eso tuvo, como las detenciones, el cerco policial. ¿Pudieras contarnos cómo esa experiencia tuya se traduce en el recrudecimiento de la represión? ¿Cómo has vivido eso? ¿Cómo viviste eso en Cuba? Sí, bueno, muchísimas gracias, Eileen, y gracias también a Camila Rodríguez, a todo el equipo de Justicia 11J. Bueno, nada, para empezar, o sea, hablabas de que es un momento de ruptura, ¿no?, entre este espacio institucional y el espacio de protesta cívica. Y bueno, en efecto, es un momento de ruptura para mí específicamente, y creo que es un momento de ruptura que se había dado en otras ocasiones, sobre todo en las artes visuales, ¿no?, con grupos artísticos como AD, y bueno, muchos otros artistas que realmente terminaron en prisión o terminaron en el exilio por hacer performance dentro de posiciones, espacios institucionales, ¿no?, y recibieron una gran represalia, ¿no?, por eso, por expresar su obra. Para mí, o sea, lo que iba a significar una simple ponencia sobre mi desacuerdo con el decreto 349 se convirtió realmente en la desembocadura, ¿no?, de mi paso hacia la disidencia total. Y por supuesto que fui de alguna manera conducida a eso, ¿no? Primero porque, o sea, mi intención no, en un principio no creí que fuese, o sea, que tuviese tanto impacto. Yo estaba de alguna manera bastante desconectada de la oposición en Cuba y no estaba tampoco muy adentro de las redes. O sea, creo que en ese entonces tenía muy poco internet como para estar navegando por Facebook, pero existía una campaña en contra del referéndum constitucional. Existía. Había una campaña grandísima y yo estaba ajena a eso, pero no estaba ajena a la campaña que estaba haciendo el gobierno pro referéndum, ¿no? O sea, ibas a un círculo infantil y había un voto sí, te montabas una guagua y estaba toda la propaganda del gobierno por todos lados, ¿no? De alguna manera fue una reacción contra eso, una reacción a decir, yo voto no, simplemente, o sea, es mi opinión. Y bueno, yo creo que toda mi, o sea, que en mi ponencia, cuando yo leo mis poemas y leo o sea, mi desacuerdo contra el 349, digo, porque creo que lo que más impactó fue que yo tenía una camiseta que decía, yo voto no. Hashtag yo voto no. Y entonces, de alguna manera, eso, porque bueno, porque el eslogan de la campaña pro régimen era hashtag voto sí. Y entonces, pero bueno, cuando ya yo estaba dentro de toda esa violencia, ya, o sea, supe realmente los esfuerzos de muchas personas dentro de esa campaña también contra ese referéndum, ¿no? El paso fue, o sea, simplemente fue bastante visible y fue muy violento porque yo fui agredida físicamente durante esa presentación, durante esa lectura de poesía.
Y de alguna manera yo tenía la intención de dejar pasar eso, pero ante digamos que la torcedura, ¿no? De un poco de significado de lo que yo había hecho, de toda esa, digamos, confusión que se dio en todo ese espacio institucional, además también bastante, digamos que favorables para ello, porque está bien decir que yo fui a provocar o que yo fui a agredir a alguien o que yo fui qué sé yo, a romper un espacio poético, y no fue así. Entonces yo hice una declaración pública en internet y creo que a partir de ahí ya empezó simplemente sin piedad, o sea, una violencia sin piedad conmigo, ¿no? Al punto de que tuve que mudarme alrededor de entre 6 o 8 veces de rentas de alquiler. Además de eso, tuve persecución, o sea, de la seguridad del Estado hacia mis familiares, y bueno, una serie de amenazas y violencias y ese tipo de cosas, hasta que, bueno, eso fue creciendo, ¿no? En un momento, o sea, yo me sentí, o sea, mucha gente me hicieron sentir también culpable por haber denunciado, por haber hecho esta denuncia pública, al punto de, o sea, comprometer a muchas personas también conocidas, ¿no? Que estaban también involucradas. Pero una vez que entendemos la importancia de defender esos derechos de expresión, una vez que dejamos de hacer concesiones con nuestras libertades, con nuestros derechos, o sea, yo caí en la cuenta de que estaba en lo correcto, o sea, estaba en lo correcto hacer la denuncia pública porque eso era algo que podía pasarle a alguien más. Estaba bien hacer la denuncia pública porque además las personas podían seguir haciendo denuncias públicas para defenderse cuando fueran violentados, y de alguna manera te hace perder el miedo, ¿no? Te hace perder esa sensación de alejamiento, o sea, todas esas sensaciones en la que te pone la violencia, ¿no? Cuando te alejas, cuando te ensilias, cuando te paranoias, o sea, todo ese tipo de sensaciones que ha desarrollado la población cubana completa durante siempre. O sea, yo quise romper con eso, ¿entiendes? Quise enfrentarme ya directamente con la bestia. Y bueno, así fue, ¿no? Lo que ocurrió después fue que a raíz de esa misma persecución política, yo empecé a hacer denuncias y también empecé a empatizar con otros artistas que también estaban sufriendo lo mismo, ¿no? Y en la medida que uno empieza a empatizar, tu círculo de todo empieza a crecer, o sea, tu círculo de amistades que están en las mismas que tú, tu círculo de violencia, tu círculo de personas que también dejan de escribirte, dejan de acercarse a ti, o sea, todo empieza como a expandirse, ¿no? Y un poco fue eso, o sea, cada acción política me llevó a otra, y cada grupo de personas que estábamos en esas circunstancias se empezaron a apoyar unos a los otros, y de pronto, o sea, cuando yo sufría algo, de pronto eran muchas las personas que estaban apoyándome y que estaban respaldando lo que estaba sucediendo, y de alguna manera esas personas también sufrían violencia por ello, al punto que de pronto apresaban a alguien, íbamos a las cárceles, a las estaciones de policía a preguntar por esas personas hasta que no supiéramos el paradero de esa persona, no nos íbamos de las estaciones de policía, y así empezó, o sea, una rueda de detenciones durante todo el año 2020, bueno, ya durante el 2019, después de la Bienal 00, Luis Manuel sufrió una serie de detenciones. No sé ahora mismo el número de detenciones, pero fueron muchas, hasta la gran detención a principios de año del 2020, donde sí se movilizó, nos movilizamos muchos amigos, y de ahí empezó una conciencia de crear campaña alrededor de eso para proteger a las personas que caían en prisión. A raíz de eso, bueno, empezamos a movilizarnos muchas personas que estábamos en La Habana todavía, entre ellas Camila Rodríguez, que bueno, lo podrá contar mejor que yo,
y ahí estuvimos durante todo ese año 2020 en misa en procesión, básicamente, ¿no? Hasta que sucedió el encarcelamiento de Denis Solís, luego vino el acuartelamiento, luego un 27N, luego un 27 de enero y así, ¿no? Continuamente y hasta final, o sea, finalmente la protesta masiva del 11 de julio. Yo creo que todos son hechos que se retroalimentan y todos están completamente concatenados, o sea, y creo que como mismo suceden estos hechos, ha sucedido en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Cada cosa te ha llevado a hacer algo y esa empatía ha ido creciendo. ¿Qué pasa? Ahora sí, en efecto, o sea, el cierre del espacio público ha existido siempre, o sea, ha existido desde que existe el régimen cubano. Ahora, la sociedad civil que ha estado por épocas, ¿no? Como con mayores focos que otras, porque en efecto sucede esto, o sea, el gobierno diezma estas fuerzas de la sociedad civil precisamente para que existan estos paros de desidia total y aprovechar a que los más vulnerables simplemente no tienen respaldo para mantenerlos en prisión, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que esto es bastante cíclico y yo, o sea, del cierre de ese espacio público, no tengo mucho que hablar porque realmente siempre hemos estado en el cierre de ese espacio público, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo que ahora mismo hay como un cierre de esos focos de la sociedad civil. Entonces, bueno, nada, creo que me he extendido un poco y tú me irás preguntando. Sí, vamos a seguir conversando después. Muchas gracias por recordarnos que no nos sirve de nada el miedo. La siguiente persona con la que quiero conversar es Pedro López. Es una persona que se hizo muy conocida en Cuba en los meses anteriores a las protestas de julio por la creación de las válvulas dobles que ayudarían a suministrar oxígeno de un mismo balón a 2 personas. Sin embargo, después del 11 de julio de 2021 y del arresto de Andy García y más de miles de personas, Pedro tomó otra, digamos, fue visto de otra manera al alzar su voz por la justicia. Y entonces Pedro nos va a contar un poco sobre esa transición. Forma la oportunidad y agradecer a Justicia 11J que durante el tiempo que estuvimos en Cuba fue un soporte muy valioso para toda la familia en la elaboración de documentos, con asesoría jurídica que nos dio siempre que solicitamos, siempre hubo un abogado dispuesto y disponible para nosotros. Entonces, creo que nunca lo he hecho y quisiera no perder la oportunidad de hacerlo. Bueno, como ustedes bien saben, nuestra familia se da a conocer en Santa Clara a través del proyecto Santa Clara por la Vida, que en ese tiempo estuvimos muy vinculados al tema de la pandemia, en la elaboración de válvulas dobles, en la distribución de válvulas dobles, no solo en Santa Clara, sino también a través de toda la isla. La actitud de nosotros en los hospitales siempre fue una actitud de crítica hacia el régimen, pero sin llegar a la beligerancia, pues no queríamos perder el acceso que teníamos hasta ese momento en los hospitales y en los centros de salud en general. Y bueno, después llega el 11J, detienen a unos 5.000 muchachos, van soltando las personas que ellos en la entrevista, ¿no? Sentían de que no habían sido los organizadores, porque ellos en su cabeza siguen pensando de que no fue algo que sucedió al azar, sino que fue algo que fue premeditado y que fue programado, ¿no? Y se quedaron con las personas que a su entender tenían un concepto político, o sea, cierta madurez política, o lo que les hicieron frente en esas entrevistas, y esos fueron los que juzgaron y condenaron, y entre ellos a Andy. Hasta ese momento nosotros pasaron 3 meses. Nosotros, la familia de Andy estaba esperando, el papá, la mamá estaban esperando a ver qué sucedía, a ver si Andy era de los liberados, ¿no? En aquel tiempo. Ellos decidieron no alzar la voz y nosotros, respetamos eso. Jonathan y Roxana empiezan a apoyarle a Jonathan, a su esposa, a Roxana a su hermano, mediante cartas, y ellos rompen las cartas, y a partir de ahí empieza la persecución contra nuestra familia. Desde la hora cero que ellos citan,
y Jonathan no va y arrestan, desde el primer arresto de mi hijo Jonathan, nosotros estábamos en las calles exigiendo su libertad y yo creo que cuando tú estás en dictadura, si vas a gritar y si vas a alzar tu voz, que tienes que alzarla, o sea, no puedes ser tímido en ese sentido, tienes que alzar tu voz y usar todos los medios posibles para hacerte visible. Ahí nos dimos a conocer nosotros, el primer programa que se hizo eco de nuestra situación fue Manuel Milanés. La plataforma de Manuel Milanés nos prestó un espacio y nosotros pudimos, aprovechamos entonces y no solo denunciamos el hecho de lo que estaba sucediendo con Jonathan y con Rosana, sino también que denunciamos todos los atropellos que habían cometido con los manifestantes del 11 de julio. La persecución fue brutal, el acoso desde el minuto cero, tratando de silenciarnos. De hecho, nosotros no pudimos usar ningún medio, ya no estamos hablando de ningún medio, por supuesto, en ningún periódico, ningún oficialista, sino que tampoco podíamos hacer uso de los espacios sociales, de un parque, no podíamos pararnos incluso fuera de nuestra casa. Y usaron todos los medios posibles para aniquilarlo. Claro, nosotros estábamos soportados por todo lo que habíamos hecho durante la pandemia y les fue muy difícil, ¿no?, engañar a las personas en ese contexto, ¿no?, en el que se estaban desarrollando los hechos, porque fue una cosa que sucedió primero la pandemia y continuamente entonces pasó lo del 11 de julio. Es que incluso todavía estamos en el tema de la pandemia. Y bueno, creo que eso responde la primera pregunta. Sí, bueno, como vieron el video de Pedro, Pedro envió un video porque no podía estar en la presentación. En un segundo video que vamos a mostrar ahora, él comenta un poco más sobre acciones específicas que muestran, digamos, el cierre del espacio cívico. Durante todos estos años, sistemáticamente se han ido cercenando los espacios, los pocos espacios cívicos que quedaban en la nación a partir del minuto cero, desde el año 1959, se han ido cercenando todos los espacios en los cuales el pueblo podía sentarse a dialogar con el sistema, ¿no? Para no irnos muy atrás en el tiempo, tenemos el caso emblemático de Payá, que usando la misma constitución intentaba reunir firmas para convocar a asamblea constituyente y convocar luego a elecciones libres y demás. Todos sabemos en qué terminó en el asesinato de Payá, del cual Cuba es responsable. Acaba la CIDH de decir que reconocer que Cuba es responsable por el asesinato de Payá. Luego después vinieron las protestas del 11J. Y si queremos también podemos citar el acuartelamiento de San Isidro, que también fue algo muy pacífico, y vemos cómo terminó. Luego las protestas del 11 de julio, que terminaron con más de 1000 presos políticos. Ellos dijeron que las protestas del 11 de julio fueron protestas que no fueron pacíficas, que fueron protestas violentas, que fueron protestas que no fueron legales porque no se pidieron los permisos correspondientes para protestar y demás. Y entonces luego llegó Junior. Bueno, las protestas fueron violentas, las protestas fueron ilegales. Bueno, vamos entonces a convocar protestas, vamos a pedirle los permisos a ustedes para que nos den los permisos, vamos a hacer unas protestas multitudinarias y pacíficas, vamos a salir todos vestidos de blanco, vamos a salir todos con una flor en la mano. Sabemos todo cómo terminó. Dígase lo que se diga, Junior fue expulsado del país y se militarizaron las calles, impidiendo también nuevamente el legítimo derecho a expresarse del pueblo cubano. En nuestro caso particular, nosotros fuimos objeto de detenciones arbitrarias en disímiles ocasiones. Fuimos violentados, vivimos en un terror constante
durante todo el tiempo que duró esta lucha en Cuba, que por cierto continúa aquí en Alemania, porque no hemos cesado de exigir y de usar cada espacio que nos han brindado para seguir exigiendo la liberación, continuar exigiendo la liberación de los presos políticos y de Cuba en general. Fuimos víctimas de actos de repudio. No solo yo, también mi hijo. Todo eso está en las redes y pueden ustedes verlo ahí. En definitiva, no quedan espacios, no hay espacios, no hay manera de tú dialogar con esta persona, porque en definitiva el tema es que no hay nada que dialogar. Ellos no tienen argumentos, no tienen nada, ya no tienen nada que decir. No pueden sentarse a dialogar porque sencillamente no tienen razones. Y todos los espacios cívicos están cerrados. No hay camino. Bueno, la tercera persona que habíamos invitado al espacio es Marisol Peña, que desgraciadamente no ha podido unirse. Ella está viviendo en México, está viviendo en el exilio, y pensamos que ha tenido problemas de conexión. O sea, queríamos que Marisol hablara de su inconformidad con el régimen, que no es como de los últimos años, sino que tiene una trayectoria anterior, y sobre todo de la decisión de salir del país, que tuvo que ver con las amenazas relacionadas con su hija. Esto nos trae, digamos, como un segundo momento de conversaciones que tiene que ver con el exilio. Katy, en tu caso, las razones que te llevaron al exilio, o mejor dicho, la expulsión de tu país que viviste, fue muy conocida, y tuvo un saldo considerable en ti. Quisiera que nos hablaras de cómo has lidiado con todo eso. Bueno, creo que las razones por las que yo salgo del exilio son una de las razones más tradicionales, ¿no?, que usan este tipo de dictadura, que es básicamente el chantaje por la excarcelación. Es algo usual que ha usado el régimen durante todas sus décadas con muchos opositores. Y precisamente, o sea, vivir, ¿no?, tener la experiencia de tener a alguien querido preso es realmente fuerte, muy. Y eso, o sea, el régimen va a buscar siempre como el punto débil, o siempre va a tratar de romperte completamente, y siempre va a buscar eso, ¿no?, la parte que por la que te pueda dañar. Y nosotros estábamos en La Habana de alguna manera sin nada que perder, muchos de nosotros. O sea, no teníamos casa, no teníamos, o sea, nuestros familiares estaban un poco también como alejados de todo el asunto político, sin hijos, sin propiedades, sin negocios, sin estudios en esos momentos, sin trabajar en una institución. De alguna manera podíamos estar vinculados completamente a estas protestas, a esta resistencia, ¿no? Desde el momento en que empieza a encarcelar, ¿no?, primero bajo prisión domiciliaria, ya luego empiezan a encarcelar a personas queridas. Entonces aquí ya empieza a haber, ¿no?, una ruptura. Y en efecto, es un momento terrible. O sea, lo que puede estar sintiendo cualquier familiar de un preso político es algo por lo que realmente yo no quisiera volver a pasar nunca más en mi vida. O sea, la impunidad con que esas personas meten preso a personas inocentes es realmente es incalculable. O sea, y juegan con ese dolor de uno para expulsarte, para sacarte completamente de circulación. Yo recuerdo, o sea, los 3 meses que estuvo preso Handler,
O sea, fueron posiblemente los 3 meses más terribles que yo pasé en Cuba, más allá de la represión que yo recibía sobre mí. Uno puede controlar de alguna manera la represión que uno recibe sobre uno mismo, ¿no? Pero cuando usan la represión en alguien que tú quieres para chantajearte, para sacarte completamente de tu centro, para sacarte en su totalidad, ya eso es otra cosa, ¿no? Ya ahí no depende de ti la resistencia que uno pueda tener, simplemente te rompes y ya, porque tú no puedes permitirte que por tu responsabilidad, digamos, otra persona sufra, ¿no? Y mucho de este chantaje que usa la represión, la maquinaria represiva cubana, es muy efectiva y ellos lo saben perfectamente porque juegan precisamente con esas emociones nuestras, ¿no? Con eso que sentimos. Y lo lleva haciendo siempre, o sea, lo lleva haciendo incluso no ya desde la prisión, lo lleva haciendo desde las personas que cumplen una misión médica o las personas que trabajan que tienen que ser de cierta manera porque si no lo pueden expulsar. O sea, todo ese chantaje ha estado ahí siempre y las personas han tenido que de alguna manera bregar, ¿no? con todas esas emociones al punto de tener que salir de Cuba, ¿no? Al punto, o sea, estoy hablando de causas exactamente políticas. Un padre simplemente no puede perdonarse seguir, o sea, en una lucha cuando tiene un hijo preso y cuando el gobierno le está diciendo que tiene que parar para escarcelar a su hijo, ¿no? Simplemente esto es un canje que no lleva mucho pensamiento, es un canje que se acepta y punto, o sea, se acepta y ya está. Entonces, muchas veces como que he pensado, ¿no? En esos sucesos y yo estoy bastante conciliada con eso porque realmente si volviera a pasar por cualquier persona y si llego a recibir la misma amenaza, yo lo hubiese vuelto a hacer. O sea, perdí un país, perdí muchas cosas, pero simplemente una persona dejó de estar en prisión. O sea, y para mí eso es más que suficiente. Entonces, creo que eso a lo que te somete un Estado, o sea, y que un Estado además someta a una persona es totalmente desproporcional y totalmente cruel. Y, o sea, cualquier persona que pueda mirar un poco esa relación Estado-persona no tendría mucho que cuestionar, o sea, que cuestionarse sobre ese lugar que está siendo terrible. O sea, tú simplemente estás viendo la violencia que está sometiendo un Estado entero a miles de personas y tú no tienes que cuestionarte si Cuba es un paraíso, no, si Cuba es una prisión abierta, ¿entiendes? Entonces, todo esto de la visita ahora de Gilmore, de la antigua visita de Borrell, me parece tan irresponsable, ¿no? Porque ellos saben perfectamente lo que puede ejercer la violencia, ¿no? De un Estado completamente sobre sus ciudadanos. Lo saben perfectamente por su propia experiencia ahora mismo aquí en Europa. Simplemente no les interesa al punto de que les conviene conservar ese acuerdo, les conviene conservar esas relaciones políticas por encima y por encima del costo de cualquier cosa, ¿no? Entonces, mientras que la sociedad se siga manteniendo en una, digamos, pasividad agresiva, o sea, en que no hayan tantos destellos y de sangre y una violencia completamente extrema, yo creo que ellos van a tener como ese posicionamiento totalmente frío, ¿no? Con respecto a la represión en Cuba. Lo digo porque, o sea, mi experiencia en Bruselas, la última vez que fui, hablando con todos esos políticos o con funcionarios de ahí del Parlamento, fue un poco decepcionante porque ellos no están mirando esa represión sistémica, ni están
ni están mirando el dolor de esa familia, o sea, ellos están mirando que no exista una represión a grande escala o que de alguna manera eso pueda seguirse manteniendo como está, ¿no? Mientras que ellos vean algo que de alguna manera camina, ¿no? Es como, bueno, eso todavía anda, ¿no? Todavía de alguna manera funciona, o sea, no estamos en el apocalipsis, ¿no? Y entonces le tienen que explotar las guerras aquí en Europa en sus caras para ellos darse cuenta realmente de que podemos llegar a eso, en efecto. Y yo creo que al final, o sea, todas estas cosas están mediadas principalmente por unos acuerdos económicos por encima de cualquier importancia de respeto de derechos humanos. O sea, para ellos es importante, o sea, sus valores y toda esa política europea hacia Latinoamérica está fundada por esos valores de respeto de derechos humanos, pero está de alguna manera como para calzar, o sea, como para calzar todas esas otras cosas que les interesan, ¿no? Realmente no es algo fundamental que yo vea que ellos tengan como punto número uno para sus relaciones y tal. Y todo este acuerdo de diálogo y cooperación, o sea, realmente es la única puerta que ellos tienen con Cuba, y decir Cuba es decir una puerta a Latinoamérica en general, y ellos no van a permitirse romper este acuerdo precisamente porque es la única vía y el único contacto que tienen con Cuba. Entonces yo creo que todas estas visitas que transcurren en el marco de esa diplomacia, una diplomacia totalmente encorsetada con las cosas que dice un gobierno que además ellos saben que es represivo, que ellos saben que aquí no hay libertad política y que por favor son personas europeas que saben que una sociedad que no tenga libertad política y que tenga un solo partido es una dictadura y que estamos bajo represión. Ellos lo saben perfectamente. El punto es hasta qué punto eso a ellos les funciona, ¿no? Yo no creo que exista tal mito todavía, no creo que... Sí, existe un mito, pero para los ignorantes. O sea, realmente las personas, los políticos, las personas que ahora mismo tienen cargos políticos y que están de alguna manera al frente de todas estas instituciones, sí saben lo que ocurre. Sí saben lo que ocurre en Nicaragua, sí saben lo que ocurre en Venezuela, sí saben lo que ocurre en todos estos países, en toda esta región de Latinoamérica. Simplemente es un mantenimiento, ¿no? de toda esta sociedad, mientras que no se dispare y afecte a otra sociedad, de alguna manera ellos mantienen una posición bastante de lado, ¿no? De lado de poder, o sea, de lado hacia poder involucrarse, hacia poder realmente tener una influencia real sobre las aberraciones, ¿no? que comete el régimen cubano. Muchas gracias, Katy. Y también, bueno, por hablar de la siguiente pregunta que iba a hacerte, que tenía que ver justamente con la visita de Gilmore. Así que, perfecto. Sobre la visita de Gilmore, también le preguntamos a Pedro, y vamos entonces a ver el video. Él también estuvo comentando sobre su experiencia del exilio, pero vamos a quedarnos entonces solamente con su video sobre el cierre sobre la visita de Gilmore. Yo realmente no tengo muchas esperanzas de que algo pueda salir de esa visita. El régimen durante más de 60 años ha lidiado con este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ellos están más que preparados para eso. Y nosotros como cubanos seguimos poniendo esperanza en instituciones y en personas y en organismos que, si bien es verdad que deben apoyarnos para nuestra libertad, yo siento y pienso que la libertad definitiva de Cuba está en las manos de los cubanos. Nosotros seguimos mirando a instituciones, seguimos mirando a personas, pensando que vamos a encontrar un paladín, que vamos a encontrar un mesías que va a venir a liberarnos. Y nosotros como nación no queremos tomar la responsabilidad que nos toca. El mundo mira, el mundo espera,
y nosotros seguimos esperando por el mundo. El mundo no nos va a dar la justicia que nosotros tenemos que dar. El mundo no nos va a respetar si no nos respetamos nosotros. Es lo que siento en cuanto a la visita de este hombre. Yo creo que es muy positivo que los organismos internacionales miren hacia Cuba. Creo que es muy positivo que sucedan estas cosas, ¿no? Pero creo que ciframos demasiadas esperanzas en que algo pueda cambiar como consecuencia de estas cosas. Sí, bueno, muchas gracias a Catherine y a Pedro, sobre todo por compartir estas últimas reflexiones en torno a la visita de Gilmore y por situar, digamos, el foco en la responsabilidad ciudadana en situaciones como esta. También queremos agradecer a las personas que nos han estado viendo en nuestra transmisión online, por acompañarnos, por compartir el espacio. Y bueno, paso la palabra a Camila, que va a actualizar lo que está sucediendo ahora mismo en Cuba. Micrófono. Ahora sí, también quiero agradecer a las personas que nos han acompañado, a Pedro por enviar sus videos, a Catherine por estar acá. Esperamos también tener noticias de Marisol. Confiemos en que no haya sucedido nada grave, pero bueno, queda pendiente la invitación para próximos encuentros en los que se pueda sumar a nosotros y contar su experiencia. Yo quería también un poco actualizar. Todavía no hemos tenido noticias sobre el profesor Pedro Álvarez. Continúa en paradero desaparecido o hasta ahora no ha trascendido en las redes ninguna noticia que dé cuenta de su paradero y de su situación actual. Y entonces, en ese sentido, también quiero reiterar nuestro llamado a la Embajada de la Unión Europea en Cuba, al Servicio de Acción Externa de la Unión Europea, para que emita posicionamiento justo en estos días, hoy, mañana, que Gilmore estará en Cuba y que se va a hacer más ostensible la represión a los activistas dentro de Cuba, justamente para intentar garantizar un poco la seguridad de los activistas en Cuba. El profesor Pedro López está desaparecido porque ayer intentó llevar una carta a Gilmore con sus expectativas, con sus demandas, con lo que espera de su visita. Y bueno, ya vimos qué ha sucedido, le han impedido llegar. Tememos que esto pueda sucederle también a otras personas dentro de Cuba que intenten ejercer también este tipo de acciones, este tipo de iniciativa. Reiteramos nuestra llamada a la Unión Europea para que se posicione, para que esté velando por la seguridad de los cubanos, porque es también un poco su responsabilidad. Si se está desarrollando un diálogo sobre derechos humanos en el territorio cubano, es inadmisible que a la vez se estén violando los derechos de las personas que reclaman en las redes y en el espacio público por los derechos del resto de los cubanos. Yo creo que es algo que se nos debe a la sociedad civil, a los familiares, que al menos se garantice la seguridad en este contexto de reuniones, que como decía Pedro, no tenemos muchas certezas de que puedan llegar a alguna parte, si bien tenemos muchas esperanzas, también tenemos muchos deseos de que puedan, de que este tipo de eventos pueda significar algún cambio para las víctimas de la represión del Estado, ya sea directa o indirectamente. Yo reitero las gracias a quienes nos están viendo desde las redes sociales, las gracias a nuestros invitados, y quiero recordar que desde nuestras redes sociales, tanto desde Justicia UCJ como desde el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, vamos a estar dando seguimiento en tiempo real a lo que está sucediendo en Cuba, para al menos apoyar en lo que tiene que ver con nosotros, a dar visibilidad a lo que ocurre en Cuba en relación con esta visita. Muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos en un próximo espacio. Seguimos pendientes a través de nuestros contactos, nuestro teléfono, nuestros correos y seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en Cuba. Un abrazo a todos, feliz día. Bueno, buen día, si es que se puede. Gracias.